Dios los bendiga en esta mañana. Gracias Amén. al Señor por estar en su presencia, Sí, Señor. por estar en este lugar, ¿cierto? Y entendemos que hay hermanos que no pueden, por su trabajo y por las actividades que tienen. Sí, Padre. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos en este estudio, ¿cierto? Que siempre lo recordamos, ¿cierto? Dios nos llama a un hombre a juicio sin primero advertir. Y hoy estaremos, ¿cierto? En el párrafo 88, ¿cierto? Pero vamos a finalizar Amós, ¿cierto? Comenzamos el ejercicio anterior, ¿cierto? Con Amós, en lo que Dios trabajó con Amós, ¿cierto? En Israel. Israel, ¿cierto? Cuando Israel ya se había dividido, ¿cierto? En estas 10 tribus y las otras 2 tribus allá, ¿cierto? Amén. Judá e Israel, ¿cierto? El reino del norte, el reino del sur, Judá. Pero estamos viendo precisamente que Dios levanta a un profeta desde el reino del sur, Judá, y lo manda, ¿cierto?, a Israel. Así que, y estamos viendo cómo Dios está trabajando ahí, y la advertencia que Dios hace, ¿cierto?, a Israel, una y otra vez, ¿cierto? Dios está trabajando para que Israel pueda retomar el camino, para que Israel pueda volver a caminar por el sendero de la palabra. Y lo decimos siempre, siempre Dios quiere que nosotros volvamos a la palabra y caminemos por el sendero de la palabra. Dios no interfiere con lo que nuestro trabajo, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que avanzar, pero sí Él nos está diciendo, ¿cierto?, permanentemente y todos los días, que caminemos por la palabra, y que si estamos en otro sendero apartados de Dios, ¿cierto?, el Señor nos dice que volvamos al camino correcto. Y algunos dirán cuál es el camino correcto, bueno, está en la Biblia, ahí está, en la palabra. No está en otro lugar. Bendito Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces, cuando nosotros observamos eso, ¿cierto? Fundamentalmente nos dirigimos directamente a la Biblia, a la palabra, porque ese es el camino que Cristo dijo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahí está la verdad. Y esa verdad me va a dar vida eterna. Entonces, no existe otro sendero. Vamos a buscar Amós capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 21 al versículo 27. Ahí vamos a estar. Nos ponemos de pie, su palabra dice, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así, Amós 5, versículo 21 en adelante. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Queda de mí la multitud de tus cantares. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel.
Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amén. Oremos. Señor, hemos leído su palabra, rogamos que ella nos hable hoy día, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos ayude a avanzar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así. Cuando leemos esta escritura, ¿cierto? Observamos el poder de la palabra de Dios para que Israel pueda retomar el camino y pueda volverse a Dios. Nos habla también de que irán más allá y a algún lugar mucho más lejos serán llevados. Nos habla también del ídolo, ¿cierto? De Moloch, de Kium, del becerro que ellos adoran. Y lo dice. Y también le hace recordar, ¿cierto? De los 40 años cruzando el desierto donde ofrecieron sacrificio a Dios. Como diciéndole Dios a Israel, ya me ofrecisteis allá en el desierto 40 años sacrificios y aquí están todavía adorando a ídolos, lejos de Dios. Entonces, vemos esas palabras de Dios que son fuertes, son realmente una expresión de Dios que hace temblar, que da un temor. Bueno, la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y el profeta Amós es un profeta incomprendido, solitario. Bueno, ¿quién querrá hablar con el profeta, con el mensaje que trae Israel? Y viene desde allá, del otro lado del escenario de Judá. Dios lo levanta desde allá y lo trae a Israel, al reino del norte, ¿cierto? A decirle a Israel que se vuelva. Amós no era un profeta de afiliaciones, ni ningún apoyo organizacional. Que viene de la zona rural, un hombre humilde, de Judea. Y viene a advertirle a Israel en una época de gran prosperidad para Israel, pero de gran corrupción y una falsa religiosidad. Fíjese lo que estoy diciendo. Este escenario nos muestra tal vez una realidad que hoy observamos en muchos lugares. Amós no tenía carteles, ni un lugar, ni una organización, ni alguien que lo apoyara. Era un predicador
Fíjense lo que voy a decir. Sin ningún respaldo humano. Fíjese bien. Era un hombre, un profeta, que en su esencia llevaba un mensaje, pero que no era humano. Fíjese bien. Era un mensaje que venía de Dios. Y en medio de todas las mover en la cual él vio y observó, ¿cierto? El mensaje que él traía era radical. Era un mensaje enérgico, un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia a Israel. Era como el último escenario, era como la última oportunidad que Dios estaba hablando a Israel. Vuélvete a Dios. Guiado únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Que en realidad, que cuando uno observa esto, pareciera que algo está sucediendo hoy. Vemos iglesias y ministerios llenos, pero también observamos esa mezcolanza de cosas y de argumentos, donde el mensaje, la palabra, ¿cierto?, pareciera que fuera para que usted no se fuera de la iglesia. Es como que escoger esto sí, esto no, porque puedo decir algo, es como que... Pero el mensaje de la palabra, ¿cierto?, es claro. No podemos escoger algo si el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos está mostrando un escenario claro. Vamos, era un hombre guiado por el Espíritu de Dios, ¿cierto?, sin aspiraciones humanas, y su mensaje, ¿cierto?, y sin ningún respaldo humano, sino que Dios lo respaldaba, y su mensaje era de Dios, directamente es de Dios. Salmos 18:1 dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, dice. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, cuando el salmista expresa esas palabras, expresa precisamente ese apoyo de Dios, esa mano de Dios, ¿cierto?, en la cual guiaba al hombre de Dios. Vamos a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, él dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Fíjate bien, no es un hombre el que unge al hombre de Dios. Entonces, me pareciera que alguien, ¿cierto?, se tomara la autoridad, como que, no, yo le puse las manos, yo lo ungí, como que si fuera algo como si fuera algo humano. Pero la verdad es que Dios ordenó el escenario para que así fuera, porque así tenía que ser. Porque era el hombre de Dios. Era el escogido de Dios. No era que tú lo preparaste. ¿De dónde? ¿Cómo? Si tú, dice la Escritura, y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Amén. Fíjate, amor. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver amor, dirá usted? Amor era un campesino. Y Dios llamó a ese campesino
campesino sin preparación, sin una escuela, sin nada. Dios lo llamó, anda y habla. Y está aquí este campesino en las Escrituras. Está aquí en este libro sagrado. Ahí está el nombre de ese campesino que fue llamado por Dios. Sin título, sin afiliaciones, sin un doctorado ni nada extraño. Entonces pareciera que olvidamos eso. En esta época, en esta edad de tantas cosas técnicas y de tantos escenarios, usted va a buscar un trabajo, ¿qué título, qué tiene que...? Y pareciera que uno escucha a los, entre comillas, profesionales hacer cosas y ve las barbaridades que muchos hacen. Pero el que nos ungió a Dios, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recordemos un poco lo que sucedió en el servicio anterior. Amós denuncia la opresión de los pobres y la corrupción de Samaria en un ambiente festivo y materialista, paralelo en medio de las voces existentes. Hoy, para advertir sobre el juicio divino que vendrá sobre una sociedad moderna que, a pesar de ser muy religiosa, definitivamente se apartó de la palabra y de la voluntad de Dios. En medio de toda esta realidad, ¿cierto? De todo este escenario, de esta edad, de este término de edad, no, es que ya terminamos la edad, es que estamos en un proceso de rapto, no, es que estamos Oiga, como que si el saber en qué tiempo estamos, ¿cierto? Pudiese ser algo, no sé, relevante para la realidad de volvernos a Dios, de poder volver a la palabra y poder caminar el sendero correcto. Como si el conocer y el entender las cosas nos llevara a un escenario mayor. Pero ahí estaba el hombre que estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Así le dijo Cristo al que estaba a su lado derecho, no al que estaba a la izquierda, al lado derecho. Porque el lado derecho es creyente. Entonces, cuando Amós llegó a esta realidad, Amós observó un pueblo lleno de mezclas, lleno de ritos, lleno de realidades idolátricas y un escenario de semife y una mezcla terrible que lo único que lograba era apartarse más. Y que Israel se apartara más y más de lo que Dios había dicho. Tal vez la expresión de Amós nos lleva a un escenario actual. A un escenario en donde las mezclas y los distintos ritos que hoy día algunos pretenden expresar los llevarán ciertamente a una posición o a un escenario tal de eternidad. Según de Timoteo, Pablo, hablando a Timoteo, dice en el capítulo 4, dice, versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Habrá un tiempo en que estamos viviendo hoy donde la sana doctrina no existirá.
sino que está plagada de argumentos intelectuales, teológicos y de realidades y de vida fuera del margen de la palabra. Y habrán algunos diciendo que Dios dijo esto, que Dios dijo lo otro, que Dios quiere de esta forma. No, es que Dios me dijo a mí que dijera esto. Y olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate bien. Y pareciera que hoy muchos, en medio de tantos argumentos y voces, muchos caminan en tantas fábulas para atraer, para que, no sé qué quieren. Figurar, no sé. Pero Dios nos ha mandado a predicar la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra. Porque recordemos el estudio de de Apocalipsis 22, 18 y 19. Si alguien le agrega esto, ¿qué sucederá? Sobre él caerán todas las plagas descritas en esta profecía. Y si tú le quitas, tu nombre será quitado del nombre del libro de la vida, de la santa ciudad y de todas las profecías de este libro. Entonces, ¿qué están diciendo algunos? Examinemos la palabra que estamos diciendo, examinemos los argumentos que estamos hablando para poder entender, ¿cierto?, de que hay una condenación, por no decir una maldición. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro, en un argumento a la iglesia naciente del tiempo de la primera edad, él dice que no hemos hablado fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y él dice con la autoridad que estoy hablando, de haber visto, de haber estado con él, de haber recibido la enseñanza. ¿Y qué más dice? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, en medio de tanta oposición que encontró Cristo cuando apareció en la escena, ¿cierto? Y hemos explicado nosotros, no quisiera alargarme en esto, porque ahí tendré que explicar desde Herodes el Grande, si ya lo explicamos, lo hemos hablado, ya qué sucedió cuando él llegó, del siglo VII, del siglo IV, hacia adelante, y todo lo que vino a ocurrir, lo que pasó con el Sanedrín, cuando Anás, ¿por qué fue llevado ante Anás y luego fue llevado a Caifás? Lo hemos explicado muchas veces. Por eso que no quiero ahondar en esto, pero sí entender lo que Pedro dice. Porque él dice, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No. La Biblia no son fábulas. No, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos está diciendo. Y hoy tenemos la palabra abierta. Escucha bien. Tenemos la palabra abierta. Recuerda que Juan vio ahí un libro en la mano del que
estaba sentado en el trono. Y Juan lloraba porque no había nadie digno de tomar y abrir sus sellos, nadie digno. Y vino un anciano de los que estaba ahí y le dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, Jesucristo. Y yo como un cordero inmolado, que luego es un león, entra ahí y toma de la mano derecha el libro. Y luego en el capítulo 10 dice que viene el ángel con el libro abierto. Bien. ¿Para quién? Para la novia. Dios. Entonces, tenemos que nosotros entender lo que la Biblia nos está diciendo. El mundo rara vez reconoce a los verdaderos mensajeros, profetas de Dios. En cada época de la cual vinieron, lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo vemos completamente, que ellos aparecen de repente y aparece Elías, y viene Eliseo, y viene Jeremías, y Jeremías encerrado en el último que habló contra el rey. El profeta lloraba por Israel, lloraba por el pueblo, lloraba, pero Israel no entendía. El pueblo de Israel no entendía. Jesucristo expresa como mirando hacia adelante, como viendo lo que vendría. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, fíjate bien, Jesucristo hablando con sus discípulos, expresándole, él mirando en la eternidad, diciendo lo que vendría, la persecución, los 1500 años de oscurantismo, 1480 son, pero siempre redondeo 1500, de oscurantismo, de persecución. Hemos hablado del escenario papal, hemos visto las encíclicas que hicieron en contra de los cristianos, vimos y expresamos nosotros también en la historia, la gran guerra allá en Inglaterra. Observamos cómo se levantaron los hombres de Dios en contra de esta persecución que vivieron allá. Y vemos a los puritanos tomar el Mayflower y llegar acá al área de Estados Unidos y nace la nación de Estados Unidos. Observamos a Dios trabajando a través de estos hombres llamados los puritanos. Pero siempre en esa oposición terrible. Si el mundo os aborrece, dice Juan, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y dice también, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si vinierais del mundo, el mundo os amaría a ustedes. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque fuiste sacados del mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, fíjese bien, no espere que el mundo lo aprecie a usted, porque ya Cristo lo dijo. El mundo los va a aborrecer a ustedes. Y observamos comentarios de algunas personas en contra de la palabra, en contra de Cristo, en contra de lo que Dios dice en la Biblia. Y varios calificativos y en contra de los hijos de Dios, sobrenombres extraños, oposición completa, hechiceros,
personas hablando mal, diciendo cosas erróneas para destruir los ministerios. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces la Biblia nos va mostrando a nosotros una realidad que está presente, que está latente enfrente de nuestros ojos. En el capítulo 1 y 2 de Amós, Amós declara ese juicio en contra de las naciones, incluyendo Israel y Judá. En los capítulos 3 y 6 se dirige a Israel y la condena que recibirá. Del 3 al 6 vuelve su palabra a Amós, directo a Israel. Y todo lo que va a suceder con Israel. Y en el capítulo 7 y 9, que ya lo vimos, este servicio anterior, vimos las visiones, esas 5 visiones, pero que también involucraba una promesa de restauración. A pesar de ser el pueblo escogido, Israel es duramente reprendido por su pecado, como la injusticia social, la idolatría, la explotación de los pobres. Pareciera que estuviéramos hablando del día presente. Y entonces nos damos cuenta que esto siempre ha sido en medio de todo. Pero hoy día las personas tienen las redes sociales. Hoy día las personas tienen un montón de redes sociales donde cada persona está metiendo instrumentos, metiendo la palabra, unas mentiras, otras verdad, y hablando un montón de cosas. Entonces, eso ha hecho que todos estos temas estén siempre presentes. El abuso, que el trabajador, que las horas de trabajo, que la sociedad está en una condición X que siempre ha sido. Pero lo que pasa es que las personas no leen, las personas no estudian, las personas no se preocupan, pero hoy día están las redes sociales. Y las redes sociales hablan lo que quieren decir. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No, ni siquiera se preocupan de saber si es verdad o mentira. Fíjese bien, de repente alguien dice algo, ¡ay, pa! Estoy diciendo cosas. Fíjese bien. Y ahora póngase a pensar en la Escritura. Póngase a pensar en los cristianos. Póngase a pensar en el que no lee la Escritura. Póngase a pensar en el que no estudia la palabra. Póngase a pensar en cuánto predicador dice algo y no tiene fundamento escritural, no tiene nada que respalde su argumento, sino que es solamente algo que escuchó. El juicio de Dios comienza en su propia casa. Por eso comienza en la casa. Fíjese bien, comienza el primero donde está saliendo la palabra, donde está saliendo la explicación. Ahí comienza el juicio de Dios. Y usted dirá, no, es que la novia no pasa por juicio. Yo le voy a decir a usted, claro, usted no va al trono blanco. Claro que no. Y si usted le agregó, le quitó las escrituras, usted no se va a ir en el rato. Y el juicio ya comenzó para la novia. Créanme, el juicio ya está comenzando. Dios nos ha llevado y me ha llevado a predicar estos temas. Y todos son juicios. Todos son, vuélvete a Dios.
Todos son pueblos de la palabra. Pongan atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo. La justicia de Dios es universal. Dios es justo para usted, para mí y para el mundo, porque Él es un Dios justo. ¿Entienda? Él es un Dios justo. Y va a alcanzar a todas las naciones y a todas las iglesias y a todos los títulos que tengan por ahí pegados y a todo. Y Él exige vivir la palabra y de todos. Entonces, pareciera que alguien dice, no, yo recibí a Cristo y estoy listo. ¿Y qué pasa con vivir la palabra? Y dígame usted, ¿cómo va a vivir la palabra si no la conoce, si no la lee? Entonces, cuando nosotros observamos esta sociedad indiferente a lo que Dios está hablando, cuando observamos a Amós y yendo a hablar a Israel, pareciera que Israel está viviendo lo mismo que hoy día vive el mundo. Indiferente a Dios, pero sí, y tiene sus dioses. Y a esos dioses que ellos adoran, son más cercanos a sus dioses, les gustan más a sus dioses, porque son más permisivos, porque no hay nada que me oponga a hacer y todo eso. Y pareciera que fuera diferente hoy día. No. Porque hoy día observamos a hombres y mujeres en su casa, sin ir a los cultos, porque ellos tienen su idea y tienen sus dioses. Tienes a un Dios que tiene un molde que cuadra con ellos y están en su casa o están sentados escuchando un mensaje de algún país, de algún lado. Como no, yo siempre estoy con el Señor y siempre escucho. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando hoy día? Yo entiendo a los hermanos que están lejos y no pueden venir, no pueden estar aquí. Y eso yo lo entiendo. Pero cuando tú sales de un lugar por alguna situación, examina bien dónde estás. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este es Dios hablando. Entienda bien lo que estamos diciendo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Cerramos la puerta, por favor. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios? Amós vivió por ahí por el 700 y años, 22, 30, 40, por ahí. Y fue enviado por Dios para advertir a Israel sobre sus pecados, como la injusticia y la falsedad religiosa. Dios exige justicia y un corazón sincero, un corazón que no camina por rituales y falsedades religiosas, sino camina por la palabra, por lo que Dios está diciendo en su palabra. Vamos a ser un hombre sencillo, un pastor de ovejas, un agricultor, fíjese, agricultor, de la ciudad de Tecoa, en el reino de Judá, allá al otro lado, en otro reino, al sur de Israel. Aunque era de Judá, Dios lo manda desde Judá a profetizar en el reino de Israel, en el reino del norte, durante un tiempo de paz de Israel y de prosperidad. Fíjate, Israel estaba en paz y en prosperidad, pero sin la bendición de Dios. Si usted está en prosperidad
y está en paz, no significa que Dios lo ha bendecido. Fíjese bien, no significa que está todo bien, no, estoy bendecido, dicen algunos pastores. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Como si eso fuera la bendición de Dios. No digo que no sea, sino que el parámetro es la palabra, no los beneficios económicos. A pesar de esa bendición que tenía, de prosperidad que tenía Israel, aún así estaba lejos de la palabra, cometiendo muchas injusticias con el pueblo, con la sociedad, siendo hipócritas con su fe. ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué dice el diccionario de lo que es la prosperidad? Dice, tradicionalmente se entiende como un estado de plenitud. Y ese ejemplo, podemos examinar cada argumento. Equilibrio, florecimiento humano. Dígame ¿usted está en plenitud? Contéstese usted personalmente ahí donde está. Usted está en una plenitud, en algo, pero que está, no sé, usted es pleno. Fíjese bien. ¿Hay equilibrio en su vida? ¿Es legalista? ¿O es medio mundano? ¿O está en el equilibrio de la palabra? ¿Dónde está? Usted vive en un florecimiento de tal forma que lo hace vivir de manera virtuosa. ¿Se siente virtuoso usted? Su corazón está en paz. Contéstese usted ahí donde está. Está alineado con el propósito. Eso ya lo predicamos, ya lo hablamos. Que Dios puso en su corazón. Está viviendo el propósito de Dios. ¿Usted cree que donde está viviendo el propósito de Dios? El problema para Israel era que la prosperidad no se limita al éxito económico o la acumulación de bienes. Pablo advierte a Timoteo. Y advierte de las cosas que vendrán y cómo Satanás trabajaría todos estos argumentos. Primera de Timoteo 6 dice, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien lo que dice. ¿Usted está conforme con la sana doctrina de la palabra de Dios? ¿O anda buscando otras cosas por ahí? Anda leyendo el libro de Enoch, por ejemplo, que trae otras cosas. Oye, qué cosas tremendas, como he escuchado por ahí. ¿O ha leído el libro de Judas, que no están en el canon bíblico? Bueno, en Timoteo, capítulo 6, versículo 3 adelante, dice, si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido.
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la Biblia, apártate de los tales. Oiga, yo estoy leyendo la Biblia, no estoy interpretando nada, estoy leyendo textualmente lo que la palabra de Dios está diciendo. Y dice, está envanecido y nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Oiga, fíjese bien, fíjese lo que Dios está diciendo. Fíjese lo que la palabra está diciendo. No te juntes con él, no vayas para allá, no hagas esto, no hables con él. Fíjese bien, si cuadra con lo que Dios está diciendo. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Porque cuando el hermano es abogado, es médico, pase por aquí, vengan y parten, lo voy a visitar, lo llaman, y tienen un tremendo escenario establecido para atraerlos. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mire, si las riquezas fueran una meta razonable, ¿cierto? Jesús las habría perseguido o lo habría enseñado. Pero en la Biblia no sale eso. No dice que usted no tenga que trabajar, no dice que usted que tenga que llevar el sustento a su hogar, no dice eso, dice que tiene que hacerlo. Fíjese bien. Miren Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Eso dice la Biblia. Sí, Señor. Mateo capítulo 8, versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar en su cabeza. Yo no digo que usted no tenga que comprar una casa, donde vivir, no. Él está diciendo que ¿cuál es el motivo que te hace predicar la palabra? ¿Cuál es el motivo que te hace pararte en un púlpito y hablar de Dios? ¿Las ofrendas? ¿El diezmo? ¿Cuál es? Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino,
Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces cuando miramos nosotros estos argumentos, Dios siempre apuntó a predicar la palabra, al Evangelio. ¿Y para qué mirar el Congreso, hermano? Ese es el mundo. Y algunos pastores andan ahí. Yo no digo que no hay que predicarle, pero ellos lo más bien pueden ir a la iglesia. Los diputados más bien pueden salir el día domingo por último e ir a una iglesia. Sí, señor. Ellos conocen que hay iglesias, pero no van. Pero hay pastores que están ahí y haciendo... Pero ¿qué es lo que andan buscando en realidad? ¿Qué es lo que buscan en realidad? ¿El diezmo de algún diputado? No sé. No sé. La misión de Amós fue anunciar que Dios estaba viendo toda la maldad. Dios está viendo lo que nosotros hacemos. Amén. Dios está viendo la intención de hacer actividades. ¿Cuál es la intención que hay detrás? ¿Sí? El juicio vendrá si el pueblo no se arrepiente. Ese es el mensaje en simplicidad para Israel. Advirtió que la destrucción llegaría a Israel y que ni siquiera el hecho de ser el pueblo escogido será motivo para que, o protección, o algo para que no venga el juicio de Dios. El juicio de Dios vendrá con mayor fuerza. Porque conociendo la palabra, conociendo lo que Dios está diciendo, sabiendo y habiendo entendido cómo Dios los sacó de servidumbre y todo lo que Dios hizo por Israel, y aún así conociendo la historia, conociendo todo, adoran a monos hechos por manos de hombres. Cuando Jesús habla, Él expresa también que en el tiempo del fin, las personas serían más y más en contra de Dios y la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese bien lo que Él está diciendo en el tiempo del fin. Se levantarán falsos profetas. Pero indirectamente la palabra está diciendo que habrán profetas verdaderos. Porque si se levantarán falsos profetas, es porque en medio hay verdaderos. Y en medio de esos verdaderos se levantarán falsos. Que predicarán fábulas, predicarán cosas que no están en la palabra.
Cuando él habla de falsos profetas, indirectamente está diciendo que habrán profetas correctos. Si no, diría solamente, y se levantarán profetas hablando mentiras, o se levantarán profetas, pero él dice, y muchos falsos profetas, porque habrán profetas verdaderos, predicando la palabra correcta, la palabra revelada. ¿Entienden? Entonces, tenemos que observar lo que la Biblia está diciendo. Dios va a restaurar igual a este pueblo. Trayendo la paz, la justicia y bendiciones nuevas. Pero tenemos que observar también que estas 10 tribus que conformaban el reino del norte, el imperio asirio, el año 722 a.C., y en oleadas, ¿cierto? Pero en el año 722, con la caída y destrucción de Samaria, que era la capital del reino del norte, fueron todos exiliados al sector de Mesopotamia. En todas las localidades paganas, las 10 tribus se diluyeron en el tiempo y desaparecieron. Pero quedó un grupo ahí, Judá, que después volvió a reconstruir. Ellos te lean Nehemías y ahí aparece la reconstrucción y todo lo que ocurre, pero es otro tema ese. Pero en Israel, las 10 tribus desaparecieron. Los asirios deportaron a los israelitas a distintas zonas de su vasto imperio. El norte de Mesopotamia y Media, perdón. Era parte de la política de este imperio. Y no se volvió a saber más de las 10 tribus. El juicio de Dios cayó y usó a Asiria, al imperio asirio, para hacer presente el juicio de Dios. Tendría que haber una restauración en algún momento. Salmo 147, versículo 3 dice, y Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios va a sanar el corazón de Israel, del pueblo escogido, y traerá la bendición, y habrá un grupo que irá a eternidad. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, observamos también esa restauración que vendría. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo,
El Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Dios le recuerda a Israel. Le recuerda a Israel antes del juicio que vendría, en que ellos fueron escogidos para vivir en comunión con Dios. Fíjate bien. Pero que en vez de hacerlo, vivían en desobediencia. Ese era el mensaje de amor para Israel. Y cuando nosotros examinamos estos argumentos, nos transportamos allá, a ese escenario del huerto del Edén, donde Dios bajaba a hablar con el hombre, donde había una comunión perfecta, donde Satanás entró y puso sus argumentos en el corazón de Eva y trajo el pecado dentro del huerto. Por eso en Timoteo dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer cayendo en transgresión, así lo dice textual. Fíjese bien. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Esa era la bendición, el llamado, el pacto que hizo Dios con Abraham, con su descendencia. Pero ellos violaron el pacto. Era un pacto condicionado de vivir en la palabra, de vivir acorde a los propósitos de Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, fuisteis escogidos. No era porque era un pueblo grandioso, porque no, sino porque Dios te amó, fuiste escogido, porque fuiste el más insignificante, el menos relevante de todos, pero Dios te escogió, porque Dios te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Fíjate bien, Dios manda a su profeta para allá, a Moisés, y lo saca. Vamos a hablar con autoridad, diciendo a Israel, al reino del norte, sin temor, que se vuelvan a Dios. Dios rechaza la adoración sin justicia. Amós capítulo 5, versículo 21 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas.
Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como ímpetu arroyo. Ya se cansó Jehová, Dios, de todas tus trivialidades de adoración y tu hipocresía y tus rituales y tus sacrificios. Dios se hartó. Y el juicio viene. El pueblo debe practicar el bien y buscar a Dios realmente. Amós 5:14 dice, buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Así le dice Amós a Israel. No basta solo con decirlo. No basta con conocimiento. No basta con saber las cosas, ni entender las profecías. Tú tienes que vivir la palabra. En medio de toda esta calamidad, de esta argumentación de Amós, aún hay esperanza de arrepentimiento. ¿Sí? Uno dirá, pero Amós capítulo 9, versículo 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que haga alcanzará al segador. Y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Imagínense, se derretirán. ¿Por qué se va a retirarlo? Por el fuego. Y traeré de cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová Dios, el Dios tuyo. Hoy vemos esa profecía cumplida. Pero Amós les dijo que no escaparían del juicio, y no escaparon. Dios dejaría un remanente por ahí, a Judá. A pesar de las deportaciones con Nabucodonosor. ¿Entienden? Dios es un Dios justo y exige un corazón sincero. Él condena la opresión hipócrita y llama a su pueblo al arrepentimiento. Y promete esa restauración. Dios, a través del amor, nos recuerda algo.
que no podemos separar la fe de la práctica. Santiago nos decía en el versículo, en el culto del servicio anterior, que la fe sin obras es muerta. Ir a la iglesia, orar, cantar alabanzas a Dios son importantes, son relevantes. Es algo que debe estar en la vida del cristiano. Pero deben ir acompañados de una vida. Los rituales de Israel y todos sus sacrificios y todo lo que hicieron no les sirvió. El reino del norte desapareció porque el juicio cayó sobre ellos. Dios mandó un profeta a hablarle, pero no escucharon. Y Dios manda a su profeta a hablar. Fíjate bien, antes del juicio, Dios siempre manda a su profeta. Bien. Y voy a terminar con una escritura del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice así: porque sé que por vuestra oración, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo encarcelado. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O sea, la vida de Cristo en el cuerpo. Y por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjese, cuando no quiero hacer otro mensaje de esta escritura, pero fíjese, voy a citar las palabras que él ocupa, que Pablo expresa en esta argumentación de Pablo a los filipenses. Él dice que la suministración del Espíritu de Cristo, que es la palabra de Dios, ¿cierto?, resultará en liberación, que la palabra va a dar libertad a los oprimidos. Dice él, pero aquí hay algo interesante. Conforme a mi anhelo. ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? Esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué esperanza tiene? En nada seré avergonzado. ¿Tiene temor de ser avergonzado? ¿Sabe lo que cree? Por eso es que le pone clave a sus canales de YouTube.
¿Está confiado usted? ¿Tiene temor? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué vivió Cristo? ¿Cómo murió Pablo? Al libro. Y él dice, ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo. El único que no murió en martirio y en tortura fue Juan. Todo el resto de los apóstoles fueron martirizados y muertos, perseguidos de formas terribles. ¿Por qué? Por la palabra. Pero Cristo dice, pero Pablo dice y expresa, para mí, el vivir es Cristo. No son las ofrendas, no son los diezmos. No es el auto nuevo que me voy a comprar. No son las propiedades que logré con el Evangelio. Es la vida de Cristo. Mi morir es ganancia, porque hay una eternidad en la vida de los hijos. Dios bendiga su palabra. Oremos a Dios. Padre, te adoramos en esta mañana. Dios, te damos gracias por tu palabra. Sí, Señor. Te rogamos, Señor, que esta tu palabra que sea, nos ayude, Padre, a avanzar. Sí, Señor. Mirando tantas cosas que ocurren hoy, donde muchos predican cosas extrañas, otros solo predican lo que conviene. Señor, ayúdanos a hablar tu palabra siempre, dirigida por tu Espíritu Santo, Dios. Sí, Señor. Señor, bendice a los hermanos que escuchan el canal, bendice a tu hermana Susana y a Monterena, rogamos que la bendición de Jesucristo descienda sobre su vida, Amén. Dios amado, la fortalezca, la ayudes a avanzar, que la protejas en su entorno. Bendice a tu iglesia, Padre, a tu novia, bendice a los hermanos del sur de Tacabán, Amén. Sí, Señor. bendice a los que estamos, bendice a nuestro hermano Nicolás, a tu hermana Daniela, Amén. bendice al hermano Efraín, bendice a los hermanos que escuchan, Dios, ayúdanos a avanzar, bendice a los pastores, Dios. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, Padre, y te damos gracias, Padre. En el nombre que es sobre tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.